concede poder terminar lo que es en la materia. Hay un espíritu fuerte en nosotros que nos motiva, nos impulsa a podernos presentar a estos lugares, y nunca ha sido la intención, nunca ha sido el propósito, nunca ha sido el pensamiento quererle incomodar a usted, quererle perjudicar a usted, quererlo hacer sentir mal. Nunca ha sido la ideología o aquel pensamiento de querer venir a contradecirle a usted en su creencia. No vengo a generar contiendas, no vengo con la intención de generar un pleito, sino solamente seguir predicando, seguir hablando de lo que está escrito en la palabra, seguir hablando de lo que la Biblia nos enseña. Bendita sea la misericordia de Jehová, porque el mismo Jesús dice que cuando le escudriñemos vamos a encontrar el testimonio de Él. El mismo Jesús dice que cuando comencemos a escudriñarla, nos vamos a dar cuenta que ahí está la vida eterna. Entonces, cuando nosotros presentamos a estos lugares, el propósito, el anhelo, el deseo siempre ha sido predicar lo escrito en la Biblia, no salirnos del contexto bíblico, no querer traer una ideología nuestra, no querer presentarnos con un pensamiento nuestro, no querer traer unos pensamientos o acciones nuestras, sino algo que está escrito en la palabra. Y en esta bendecida tarde yo quiero compartir un mensaje con usted, administrado bajo el tema el padre de la mentira. Los textos básicos los encuentras en el Evangelio de Lucas capítulo 4, versos 5 al 7. Ahí puedes encontrar donde las escrituras dicen que Satanás, el diablo, dice la Biblia, llevó a Jesús a la parte más alta en un monte y comenzó a mostrarle los reinos que había en la tierra. Comenzó a presentarle, dice la Biblia, el poderío, la autoridad, la fama que él podía tener en ese tiempo. Y sabe lo único que le pedía, nada más que se doblara, se postrara delante de él. Le estaba ofreciendo cosas que, según encontramos en la palabra, no le pertenecen a él. Si él tiene dominio sobre estas cosas, es por un breve tiempo, es por poco tiempo. Pero cuando vamos a las escrituras, encontramos que el profeta Ageo dijo que de Jehová es el oro y la plata. Y uno de los salmistas dijo, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y estamos dándonos cuenta a la luz de la palabra que todo lo que hay en este mundo, todo lo que hay en esta tierra, todo lo que hay, bendita sea la misericordia de Jehová, nada le pertenece al enemigo, sino todo le pertenece a Dios, porque así dice la Biblia que de él es la tierra, que él es su plenitud, el mundo y los que en él habitan, dice la palabra. Bendito sea Dios, pero el enemigo se había presentado como alguien que la escritura lo presenta también, alguien que la Biblia lo presenta como el padre de la mentira. Allá en el Evangelio de Juan capítulo 8, verso 44 dice la Biblia que no hay verdad en él, no hay una palabra de veracidad en él, sino que dice la Biblia que desde el principio ha sido y hasta este momento sigue siendo mentiroso, prometiéndote libertad, prometiéndote paz, prometiéndote diversión, prometiéndote tanto entretenimiento, pero nunca te dice la consecuencia, nunca te dice lo que vas a traer por haberle obedecido. Y podemos comprobarlo a la luz de la palabra, que el primer error que él tuvo fue convencer a aquella parte allá en los cielos, a la avaricia de poder querer sentarse en el trono de Dios. Ahí comenzó a convencer un grupo de ángeles, dice la Biblia, y comenzó a querer a entender que iban a tener poder, que iban a tener dominio, que iban a hacer las cosas que ellos quisieran en el mundo o en la tierra. Y entonces logró convencer esa parte, pero dice la palabra que Dios no comparte su gloria con nadie. El que estaba allí ofreciendo, el que estaba allí prometiendo, era alguien que no tenía el poder, era alguien que no tenía el dominio, era alguien que no tenía autoridad. Y cuando vamos a las escrituras nos damos cuenta que la Biblia dice que fue algo especial, que fue algo lindo, que Dios había creado, fue algo tan especial, porque dice la Biblia que era como un ángel de luz. La Biblia nos enseña que lo había puesto con una autoridad, alguien que reflejaba, lo había puesto en un lugar de alta estima, pero lastimosamente la avaricia lo dominó, la avaricia lo administró y comenzó a dominar el pensamiento de aquellos ángeles. Y cuando logró convencerlos, él pensó tener el dominio en aquel lugar tan lindo que nos enseña la Biblia. Y entonces la Biblia dice que fue descendido
fue lanzado como un rayo a la tierra y cayó en aquel lugar llamado Edén, donde dice la palabra, bendita sea la misericordia de Jehová, donde Dios había creado aquella pareja. En Génesis capítulo 3, ahí encuentra donde él se presentó, dice la Biblia, la serpiente, siendo el animal más astuto de aquel lugar, se presentó y comenzó a decirle a aquellas personas, a la mujer le digo, con que Dios no quiere que coman de este fruto. Dice la palabra que la mujer le dijo que Dios había dicho que al comer de ese fruto iba a morir, y no estaba hablando de la muerte física, sino de aquella relación que el hombre tenía con Dios directamente. Estaba hablando de aquella comunicación que el hombre tenía, que no había una enfermedad ni un intermediario, que no había nada que les incomodaba, pero solamente la desobediencia iba a traer la separación, solamente la desobediencia iba a traer el sufrimiento, en la desobediencia iba a traer las consecuencias carísimas para ellos. Y entonces la palabra dijo que Satanás, la serpiente, le dijo que lo que pasa era que Dios no quería que fueran como él, que no querían que fueran como dioses para poder saber discernir entre lo bueno y lo malo, y logró convencerlo, dice la palabra, y entonces comenzó a comer de aquel fruto aquella mujer y aparentemente no pasaba nada. Después dice las escrituras que se fue donde aquel hombre llamado Adán, la mujer, y logró convencerlo también, pero ahí comenzaron a darse cuenta de la desnudez, ahí comenzaron a ver la vergüenza que había en sus cuerpos y comenzaron a taparse. Mira las mentiras de Satanás, lo que él ofrece, lo que él te puede prometer, una libertad, algo, bendita sea la misericordia de ese Dios poderoso, que él te ofrece una paz que realmente no existe, él te ofrece una libertad que realmente no existe, él te ofrece una salud, y mira cuánta gente comienza y termina pactando con él, apartándose de la gracia, apartándose del amor, apartándose de la misericordia, apartándose de un Dios que dice la Biblia que solamente quiere darnos vida y en abundancia, y obedeciendo a aquel que dice la palabra que solamente ha venido a hurtar, matar y a destruir. Y cuando va a hurtar, cuando nos encuentre ya totalmente desconectados, cuando nos va a hurtar, cuando se encuentre totalmente descuidados, entonces va a venir a hurtar, nos va a matar, nos va a destruir, dice la palabra, porque solamente a eso ha venido. Por eso vengo a dejarte esta palabra, a compartir este mensaje con ustedes. El padre de las mentiras, según la Biblia registrada en la palabra, es Satanás, el diablo, porque de tiempos antiguos ha ofrecido cosas que realmente él no puede cumplir. Ha ofrecido tantas cosas al hombre y ha logrado dominar, ha logrado controlar los pensamientos, ha logrado controlar las intenciones del corazón. ¿Y por qué miramos tanta maldad? Porque el hombre se dejó llevar, el hombre se dejó administrar, el hombre se dejó aquel pensamiento, aquel corazón administrado por él, porque le ofreció poder, le ofreció autoridad, le ofreció dominio. ¿Y qué hombre en esta tierra no quiere tener poder? ¿Qué hombre en esta tierra no quiere tener dominio? ¿Qué hombre en esta tierra no quiere tener autoridad? Cualquier persona quiere tener muchas cosas, que sea respetado, que sea venerado. Bendito sea Dios, que si es posible la gente se le postre delante de él, lo tenga como alguien grande, lo tenga como alguien poderoso, lo tenga como alguien que puede hacer grandes prodigios y milagros. Y realmente en la tierra no hay hombre que tenga esa potestad, no hay hombre que tenga esa autoridad, pero sabes que el enemigo termina convenciendo, termina engañando a muchas personas, en las cuales ahora se están doblegando, ahora se postran delante de él, comienzan a adorarle, comienzan a levantarle culto, comienzan a levantarle una adoración, algo que realmente la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie, menos con aquel que desde el principio ha querido destruir, menos con aquel que desde el principio ha querido matar, menos con aquel que desde el principio ha querido el sufrimiento para la raza humana, menos con aquel que desde el principio ha querido causar la división entre Dios y el hombre. Siempre dice la palabra, ha tratado la intención de matar la relación que puede haber entre Dios y el hombre. La serpiente antigua siempre te va a prometer, te va a ofrecer cosas que realmente, bendito sea Dios, quizás te las pueda dar, pero son cosas breves, no son cosas que van a permanecer, no son cosas eternas. Por eso dice la Biblia que mirad allá arriba donde está la eternidad, donde están las promesas que Dios hace al hombre y lo que Dios está prometiendo al ser
hermano, no es algo ficticio, no es algo por un tiempo, no es algo por una época nada más, es algo por toda eternidad. Mientras el otro está ofreciendo felicidad, mientras el otro le está ofreciendo paz, mientras el otro le ofrece tranquilidad, pero es algo que por un tiempo, porque después mira lo que pasó cuando le dijo a aquellas personas, lo que pasa que Dios no quiere que sean como Él. No les dijo la muerte que venía, no les dijo el sufrimiento que venía, no les dijo el agotamiento, el cansancio que venía, no les dijo la opresión que iban a tener, no les presentó nada de eso, porque dice la palabra, alabamos el santo y poderoso nombre de Jesucristo. Dice la Biblia que cuando esto comenzó a pasar en Génesis capítulo 4, comenzamos a encontrar la consecuencia de haber obedecido las mentiras de la serpiente, la consecuencia de haber obedecido las promesas de la serpiente, cosas que realmente no fueron para edificación, cosas que realmente no fueron para obtener poder, no fueron para obtener dominio. Simple y sencillamente dice la Biblia que después de la desobediencia vino, alabados el santo y poderoso nombre de Jesucristo, vino el sufrimiento, vino la envidia, vino la avaricia, vino la muerte, dice la palabra, aleluya. ¿Sabes? Algo que realmente el padre de la mentira siempre ha tratado de convencer y ha tenido dominio sobre el corazón del hombre. Siempre ha venido administrando los pensamientos, siempre ha entrado en el corazón del hombre. Le mete una mentira que le dice: después de esta vida no hay otra, tienes que disfrutarla. Le dice una mentira: tienes que disfrutar cada instante de tu vida. Pero no le está diciendo delante de quién, no le está diciendo: recuerda que hay un Dios que te perdona, recuerda que hay un Dios que te hizo para la alabanza y gloria de Él, recuerda que hay un Dios que el propósito de Él era que el ser humano tuviera dominio en la tierra. Eso no le presenta a la serpiente, solamente dice: diviértete, eres libre, puedes hacer lo que quieras, diviértete, y te va a presentar las cosas que tú necesitas, te va a ofrecer algo que tú realmente necesites, y va a llegar en el momento que estés angustiado, va a llegar en el momento que estés desesperado, va a llegar en el momento que no tengas nada, se va a presentar en el momento que haya hambre, en el momento que haya sed, en el momento que haya enfermedad, en el momento que hay soledad. Ahí se va a presentar, te va a ofrecer compañía, te va a ofrecer fortaleza, te va a ofrecer sanidad, cuántas cosas te puede ofrecer. Pero Él es el padre de la mentira, dice la palabra, porque desde el principio ha engañado, desde el principio ha destruido, desde el principio ha separado la relación entre el hombre y Dios, aleluya. Tú sabes, seguimos predicando la palabra, no con intención de venirte a incomodar, no con intención de venir a generar contienda, no venirte a decir en quién estás pensando, en quién estás creyendo, sino solamente hablarte lo que dice la Biblia. Porque Jesús dice la palabra que le dijo: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le dijo: no solo de pan puede vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es algo que realmente podemos encontrar a quien le estaba ofreciendo, al que tenía el poder, a quien le estaba prometiendo, al que tenía la autoridad, a quien le estaba dando, al que tiene el dominio sobre el mundo entero. A Él estaba diciendo: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Porque sabía que Jesús tenía hambre, sabía que Jesús tenía sed, sabía que Jesús tenía necesidad. Y en ese tiempo va a llegar a nuestra vida, en ese tiempo va a presentarse a nuestra familia. Cuando aquel hombre esté angustiado, cuando aquella mujer esté desesperada, entonces se va a presentar y le va a decir: Dios no te escucha, pero Dios, yo te estoy escuchando. Quiero decirte algo: el enemigo no te escucha para bien, no te atiende para levantarte, no te atiende para sanarte, no te atiende para restaurarte, te atiende para destruirte, te extiende la mano por un breve tiempo, pero después viene el sufrimiento, aleluya. ¿Sabes? Pero dice la Biblia que a Jesús le ofreció, le dijo: haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero después, como no pudo, dice la Biblia que lo llevó al monte más alto, y estando en ese lugar, allí comenzó a decirle, dice la palabra: mira lo que hay, mira el poder que te puedo dar, mira la autoridad que yo te puedo dar, el dominio que puedes tener, mira las grandes cosas que vas a tener. Le comenzó a decir: bendita sea la misericordia de ese Dios poderoso, a ofrecer
atención, a ofrecer las cosas que al ser humano le llama la atención. ¿Quién no quiere tener poder en la tierra? ¿Quién no quiere tener dominio en la tierra? ¿Quién no quiere ser respetado en la tierra? ¿Quién no quiere ser venerado en la tierra? Todo hombre quiere que se le respete, todo hombre quiere que se le haga gloria, todo hombre quiere que se le honre, pero la gloria y la honra solamente es para Jehová, Dios de los ejércitos, el creador del cielo y de la tierra, el creador de la raza humana, el creador de los animales, el creador de la bestia del campo, el creador de todos los árboles, de la hierba verde. Solamente a él se merece la gloria y la honra. Bendita sea su misericordia y su verdad. Aleluya. ¿Lo sabes? La serpiente siempre ha tratado y ha actuado de una manera que mantiene engañada a muchas personas. Mira cuánta gente tiene autoridad, tiene dominio y hace cosas buenas y lo mantiene entretenido el otro diciéndole: tú eres una persona perfecta, una persona buena. Y este cree convencerse y dice: yo estoy haciendo las cosas bien. Pero ¿sabes qué dicen las Escrituras? Que el enemigo siempre ha sido mentiroso y va a seguir siendo mentiroso. Te va a poner en caminos donde aparentemente hay felicidad. Te va a poner en caminos donde aparentemente hay libertad. Te va a poner en caminos donde aparentemente hay prosperidad. Te va a poner en caminos donde aparentemente hay salud. Te va a poner en caminos donde aparentemente nada te hará falta. Y cuando comiences a caminar por esa vereda, cuando comiences a caminar por esos senderos, te vas a quedar motivado, te vas a quedar emocionado. Vas a decir: aquí está lo que yo necesito. Pero no te dice que el fin es de muerte, no te dice que el fin es de lamento, no te dice que el fin es tristeza, no te dice que el fin es la separación de Dios y el hombre. Aleluya. ¿Sabes? Eso no te lo dice. Y comienza a engañar, y comienza a administrar, comienza a poner esa desviación moral en el ser humano que nos lleva a una conducta ofensiva a los ojos de Dios. Mira, que nos impide mantenernos en una relación con el Creador. Nos termina separando del Creador, nos termina apartando de la voluntad que es agradable y perfecta de Dios para con el hombre. Porque dice la palabra que el pensamiento de Dios para nosotros es un pensamiento de bien. Dice la palabra que el pensamiento de Dios para nosotros es un pensamiento de paz. El pensamiento de Dios para nosotros no es un pensamiento de agonía, no es un pensamiento de maldad, no es un pensamiento de tristeza, sino que es algo que realmente no lo estamos esperando y lo merecemos, pero con su gran misericordia Dios se compadece, con su gran amor Dios se compadece, con su gran bondad Dios nos visita diariamente. Aleluya. ¿Sabes? Pero esa desviación moral que nos lleva a esa conducta ofensiva delante de Dios nos está impidiendo mantener esa relación con Dios. Y estamos viviendo engañados. Y sabes que el engaño es una vanidad, es un vacío, es algo inútil, es algo falso, es algo que no existe, es algo vanidad que no tiene valor, es algo vacío, donde miras al fondo y no hay nada. Eso representa falsedad, eso representa vanidad, eso es lo que nos lleva el engaño. Alabado sea el santo y poderoso nombre de Jesucristo. Y sabes que también es la transgresión, el engaño, el pecado es la transgresión, que conscientemente nosotros vamos en contra de la voluntad de Dios, porque nadie nos obliga a pecar, nadie nos presiona a desobedecer, nadie nos pone algo, nos hace fuerza para poder desviarnos de la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros tomamos nuestras propias decisiones, cada uno de nosotros caminamos bajo nuestros propios caminos, pero mientras estemos respirando siempre habrá una mano extendida, mientras estamos respirando siempre habrá unos brazos abiertos, mientras estamos respirando los ojos de Jehová están mirando de arriba, dice la palabra. Bendito sea Dios, porque Dios se humilla a mirar desde los cielos a la tierra para levantar al pobre del polvo, al menesteroso el muladar, y hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo, dice la palabra. Aleluya. ¿Sabes? Te hablo conforme el Espíritu de las Escrituras, y eso es lo que me gusta hablar. Pero ahora somos administrados por pensamientos humanos, somos administrados por ideologías de hombres, somos administrados por creencias humanas. Nos hemos apartado de la voluntad de Dios, nos hemos apartado del propósito de Dios.
Nos hemos apartado, mira, del proyecto que Dios tenía para cada uno de nosotros. Nos hemos apartado de Él. Y sabes que nos hemos dejado llevar por la mentira. Nos hemos dejado llevar por el engaño. Porque miras cuánta gente encarcelada. No era porque ellos quisieron. Le dijeron que iban a tener poder. Le dijeron que iban a tener dominio. Le dijeron que iban a mandar. Pero no le dijeron la consecuencia que traía. No le dijeron a dónde iba a terminar. Unos todavía están respirando. Otros ya están sepultados. Otros están en los hospitales. Mira el sufrimiento que les trajo. Mira los lamentos que les trajo. ¿Por qué? Porque se dejaron llevar por el padre de la mentira. Aleluya. ¿Sabes? Pero Jesús no fue dominado por él. Jesús no fue dominado por él. Jesús solamente le dijo: a tu Dios adorarás, delante de él te postrarás. Bendita sea la misericordia de Jehová. Pero mira, esa transgresión voluntaria que nosotros tenemos en contra de Dios. Mira, la transgresión es no respetar, quebrantar, violar un precepto, ley o estatuto puesto, más si es por Dios o por los hombres. Muchos caemos en el engaño del pecado. Mucha gente está doblegada en el engaño del pecado. Ahí permanecen, ahí prevalecen, donde aparentemente todo está bien, donde aparentemente hay felicidad, donde aparentemente todo es diversión, pero es parte de un entretenimiento. Por eso dice la Biblia: el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios, ese vive y permanece para siempre. Hacer la voluntad de Dios nos lleva a una eternidad de paz y santidad. Hacer la voluntad de Dios nos hace apartarnos del pecado y la iniquidad. Hacer la voluntad de Dios nos hace siempre, bendito sea, depender de ese Dios que está arriba en los cielos. Aleluya. ¿Sabes? Pero Dios, en su bendita y poderosa palabra, siempre nos va a seguir motivando. Muchos caen en el engaño del pecado porque ofrece placer temporal y pasajero. Los medios usados para Satanás en la tentación en el Edén fueron agradables. Mira, fue el apetito físico, porque le digo bueno para comer. Fue el deseo ilícito, agradable a los ojos. Fue el egoísmo, para alcanzar, bendito sea Dios, la sabiduría, llegar a ser como Dios. Esos son los 3 puntos clave. Bendito sea Dios, que el enemigo ocupa el apetito. Alabado sea Dios, el deseo ilícito. Y mira, el egoísmo son cosas que él ocupa. Y cuando él comienza a administrar esa mente, cuando él comienza a administrar ese corazón, cuando él comienza a tomar posesión de esa alma, el sufrimiento está a punto de llegar. Los lamentos están a punto de llegar. Por eso dice la Biblia: el hombre se lamenta, que se lamenta en su pecado. El hombre se lamenta, que se lamenta en su iniquidad. Aleluya. ¿Sabes? Porque el enemigo sigue ofreciendo. Él sigue siendo el padre de la mentira. Él no va a cambiar. No hay verdad en él. No existe verdad en él, dice la palabra. No hay una palabra de verdad. No hay veracidad en él. Solamente mentira. Desde el principio ha sido mentiroso y sigue siendo mentiroso. Sigue ofreciendo lo que no te puede dar. Pero Dios te quiere dar vida eterna. Dios te quiere dar salvación. Dios te quiere dar libertad. Dios quiere hacerte un hombre nuevo. Dios quiere hacerte una mujer nueva. Dios quiere cambiarte desde el corazón, porque de allí vienen las malas intenciones. De ahí viene todo lo malo que sale de nosotros, dice la palabra, del corazón. Aleluya. Y en esta bendecida tarde, esa es la palabra que quería compartir con usted. El padre de la mentira. El padre de la mentira. A Jesús lo quiso engañar, pero Jesús no le motivaba las cosas que se ven. A Jesús lo quiso engañar y decirle: vas a tener altura, vas a tener poder, te van a respetar, te van a venerar, la gente te va a valorar, la gente te va a apreciar. Jesús necesitaba nada de eso para que la gente lo valorara, para que la gente lo apreciara. Él no necesitaba nada de eso. El hombre es lo que necesita eso. Y si vamos al Nuevo Testamento, lo mismo le llegó, el apetito físico. Le presentó a Jesús: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras
se conviertan en el pan. Mira, le mostró también la avaricia. Le dijo, mira el poder que vas a tener, mira la autoridad que vas a tener. Los deseos ilícitos ahí estaban, porque iba a ser algo ilícito si Jesús tomaba el poder de esto, porque alguien se le estaba entregando cuando Él es el dueño de todo. Aleluya. Entonces, y el egoísmo, porque le dijo, tuyo será todo esto. En esta bendecida tarde, esta palabra yo quería compartir con ustedes. No te dejes engañar, no te dejes administrar, no te dejes llevar por el padre de las mentiras. Hay un Dios que es verdad, hay un Dios que es fiel, hay un Dios que es puro y es santo, y Él quiere lo mejor para nosotros. Y en esta bendecida tarde, en el de ese nombre que es sobre todo nombre, por este privilegio que me concede, seguir predicando su bendita y poderosa palabra. Pero no me quiero separar, apartarme de este lugar, sin antes hacerte esa invitación. Amigo, hay un Dios que te ama. Amigo, hay un Dios que te aprecia. Amigo, que hay un Dios que de verdad te ama. No es un amor ficticio, no es un amor interesado, es un amor ágape, es un amor incondicional. Si tú crees, yo te invito a que hagas una breve oración conmigo. No le creas al padre de la mentira. No le creas a aquel que te ofrece trono, poder y autoridad en la tierra, cuando Él no tiene dominio de nada. La gente venera a una persona, pero el hombre es mentiroso, dice la Biblia. Así que en esta bendecida tarde, yo te presento a ese Dios que es verdad. Yo te presento a ese Jesús que le dijo a Satanás que no solo de pan vivirá el hombre, a ese Jesús que le dijo a la serpiente que solamente a tu Dios adorarás y delante de Él te humillarás, bendita sea su misericordia y su verdad. Y si tú quieres acercarte a Él, yo te invito, haz esta breve oración conmigo. La Biblia dice que con el corazón yo creo para justicia, con la boca confieso para salvación. Él es bueno y es perdonador, grande en misericordia para con todos aquellos que le invocan. Si usted lo cree, yo le invito, haga esta breve oración conmigo. No se te olvide, Cristo te ama. No se te olvide, Cristo te ama. No se te olvide, Cristo te ama. Alabados a Dios. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Sé que tú eres Dios, que un día moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Fuiste sepultado, pero al tercer día resucitaste. Y te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. Bórrame el libro de la muerte y escríbeme en el libro de la vida. Amén. ¿Sabes esta oración? Les felicito. Unos consejos le doy. Ore diariamente. Lea palabra de Dios. Busca donde congregarse, donde se le predique palabra de Dios. Evangelista Mateo en su capítulo 24, versículo 13, me enseña y me dice la Biblia: el que persevera hasta el fin, este será salvo. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Y que el Señor les bendiga y pasen una feliz tarde.